Hoy, 1 de abril de 1989, se cumplen 50 años del final de la Guerra Civil Española. Es esta una fecha lejana en el tiempo, pero todavía muy viva en el recuerdo de tantas y tantas gentes que a lo largo de los años han ido restañando sus heridas, unas heridas que, como titulábamos nuestro reportaje, hoy son cicatrices de la memoria. 50 años después de aquel horror que nadie supo evitar, los partidarios de uno y de otro bando coinciden en afirmar que la guerra civil fue una tragedia sin sentido, una tragedia que sumió a España, como en otras ocasiones de su historia, en el atraso y en la desolación. Hoy, 50 años después, los mayores mantienen una memoria lúcida de tanto desgarro. Los jóvenes apenas pueden esbozar alguna idea sobre lo que sucedió entonces, y los niños españoles solo saben las cosas que les han contado sus abuelos, como si fuera un cuento. En fin, 50 años después, la libertad ha acabado con todos los miedos, con todos los fantasmas. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939. Tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo Franco. El final de la guerra pudo haber sido de otra forma completamente diferente, si no hubiera sido por la nueva traición, de una nueva sublevación. Como no bastaba la del 36, pues, y las consecuencias fueron esas, que fue una victoria sin enemigo. Martillea en los oídos de los madrileños la música pegadiza, la chulería inconfundible del chotis, cruel y burlón, de los vencedores. La voz de Celia Gámez recorre las calles del Madrid que fue republicano hasta el último minuto. Es la derrota inevitable. Es el final. El Madrid del hambre y el asedio se dispone a celebrar una fiesta apresurada, ingenua. Pronto van a crecer las sospechas, las venganzas, la represión. A las puertas de Madrid, en los pueblos cercanos, como ha ocurrido en toda España, las trincheras se han quedado vacías y en silencio. 50 años después, los que fueron sus defensores mantienen viva la memoria. Pues recuerdo de que fue un desbarajuste de muy poco conocimiento y muy poquísima vergüenza, mayoría unos y otros, y un desastre como aquel debemos de pensar en que nunca jamás se deba de repetir. Pues la guerra civil significa una cosa de las más horrorosas de la historia, y aconsejaría a nadie que no formarse en otra, para vivir todo el mundo en paz, como hermanos, no como salvajes para morderse uno al otro, que es lo peor que hay en esta vida. En el Madrid que toman las tropas del general Franco, las sonrisas se han acabado a la misma velocidad que el pan, y el hambre agiganta la memoria a lo largo y a lo ancho de los 3 años que ha durado la guerra civil. 3 años desde aquel julio imprevisible, cuando la legalidad republicana dejó de ser invulnerable, por más que la mayoría de sus gobiernos pretendieran no verlo o desearan no creerlo. 3 años de guerra civil declarada. La otra, la que se fraguó en la sombra, había comenzado apenas caída la tarde del día en que fue proclamada la República en la Puerta del Sol
el 14 de abril de 1931. La memoria que heredan los hijos de todos los muertos, la que se hacina en las cárceles improvisadas para presos políticos o la que huye hacia el refugio incierto del exilio, reúne inútilmente todos los recuerdos, todos los arrepentimientos de los pasos equivocados. Para muchos españoles, leales a la República, el triunfo del golpe militar dirigido por Franco es la inevitable respuesta a 8 años de ingenuidad política. En los campos de concentración, el frío insoportable se combate con el acalorado y estúpido reparto de responsabilidades y culpas entre unos y otros. Comunistas, socialistas, radicales o simplemente republicanos demócratas. Decenas de miles de españoles van a iniciar un debate, en voz baja, sobre lo que pudo ser y no fue. Un debate clandestino para los resistentes, innecesario para los vencedores e imposible para 1 millón de muertos en uno y en otro bando, víctimas de la vorágine, de la locura, de la guerra civil. Aquella disparatada solución final estremece todavía hoy a los historiadores, a todos los historiadores. Fue una tragedia que afectó por igual a las dos Españas, que yo creo que venturosamente desaparecieron como tales dos Españas en aquella guerra civil. Es uno de los efectos beneficiosos, puede que, de aquella tragedia. Pero para todos los españoles, todos tenemos en nuestra memoria, todos tenemos en nuestra familia el trauma terrible de esa guerra, bueno, que amenazó con la propia aniquilación de España. De manera que para mí lo que me queda de guerra civil es la vivencia de la tragedia. Yo, sin embargo, querría darle una respuesta muy popular, pero que oí una vez en Andalucía, que era un chaval, hace unos años, un chaval de unos 15, 16 años. Oye, ¿tú sabes lo que fue aquello? Pues yo no sé muy bien. Que fue una guerra muy grande, muy grande. Vaciló un poco, dice, y que la perdimos los pobres. Eso, pero en fin, ni pobres ni ricos, todo el mundo la perdimos. Porque las guerras civiles no las gana nadie, las pierden todos. Hoy, 50 años después, demasiado tarde, sin duda, no debe quedar en este país ni debajo de las piedras ningún rencor lo suficientemente grande para separarse del lamento colectivo ante tanto horror y sufrimiento. Queda así la memoria, la palabra de todos. Tiene una plena vigencia el mensaje que José Antonio Primo de Rivera transmite en su testamento horas antes de ser fusilado. Y en este documento patético y estremecedor, donde él confiesa que nunca es alegre morir a los 33 años, dice que ojalá fuese la suya la última sangre española vertida en discordias civiles. Creo que este es un mensaje que tiene hoy plena vigencia y creo que tiene suficiente actualidad. Nosotros, aunque la gente diga lo contrario, nosotros los del régimen del 18 de julio hicimos todo lo posible para la reconciliación. Tanto es así, que la mayor parte, por ejemplo, de los intelectuales que hoy están dominando la escena española, sobre todo los de una cierta edad, que casi todos eran antes del 36 de la izquierda, después fueron elementos muy destacados del régimen del 18 de julio. Eso quiere decir que nosotros les abrimos los brazos a todos los españoles que lo tuvieran claro, delitos de sangre. 50 años después es posible también rastrear las huellas del genio amargo, del soplo agridulce que hizo surgir en plena posguerra ese sentido insólito que ha sido siempre en nuestro país, el sentido del humor. Miguel Gila mantuvo a la España de la abstinencia política colgada de un teléfono imposible, absurdo y demoledor. Pero hay determinadas cosas con las que no sabe o no quiere hacer bromas. La cárcel de Yeserías, luego la de Torrijos y más tarde... No, primero la de Yeserías, luego Carabanchil y después Torrijos. Son tantas cárceles que me hago unos líos ya que no me aclaro. Después, por eso de ser de la quinta del 40 de zona liberada,
tuve que cumplir 4 años de servicio militar porque parece ser que lo de la guerra no servía. Y entonces dijeron, no, lo de la guerra no vale, hay que hacerlo de nuevo. Y eso significó ir a la guerra a los 17 años y salir del cuartel a los 27. Los 10 años mejores de mi vida, perdidos estúpidamente. No los de la guerra, pero sí los de la posguerra. La posguerra fue también un escenario cruel y deshabitado para muchas mujeres españolas, como lo había sido la guerra. En ciudades y pueblos, la confrontación civil marcó con desarraigos nocturnos y alevosos a muchas madres, hermanas, esposas. En tantos casos, la guerra se lo ha llevado todo, menos la memoria. Aquí nos echaron de nuestra casa, mataron a mi padre y, en fin, 3 personas pequeñas que éramos, aquí nos quedamos. ¿Quién mató a su padre, Manuela? Pues lo mataron los rojos, porque esto era zona roja. Y lo pasamos muy mal, muy mal. Toda la familia presos, con penas de muerte sin hacer nada, de 30 años, de 12 años, de 8 años, y todo eso es lo que hemos pasado. Las soledades y tristezas de todas las mujeres españolas que sobrevivieron a la guerra civil encontraron un pozo de ternura en el corazón y en los libros de muchos escritores extranjeros. Gerald Brennan, nuestro inglés enamorado de la Alpujarra, escribió en su libro La faz de España cómo muchas mujeres no podían ir a la iglesia, tanta era la vergüenza que les daba el estado de sus ropas. Era en 1949. Hoy, aquella iglesia, que para muchos de sus dirigentes fue víctima de fanatismos anticlericales, pero no supo ser instrumento de reconciliación entre todos los españoles, ve las cosas con otros ojos. Cuando empezó la guerra yo era un chaval de 13 años. Entonces, propiamente hablando, ni yo ni mi familia estábamos dentro de la iglesia, si bien tampoco estábamos en contra, simplemente éramos no practicantes. Pero sí estábamos completamente en contra de la terrible persecución que se desató en contra de la iglesia en la zona republicana en la cual estábamos entonces, en Albacete en concreto. Si bien no sabíamos lo que estaba ocurriendo en la zona de Franco, donde también ocurría algo parecido contra los republicanos. Ha sido después, siendo ya cristiano practicante y luego sacerdote y obispo, cuando he comprendido mejor que la Iglesia española podía haber cumplido un papel de reconciliación entre todos los españoles, de acuerdo con su mensaje de perdón y de caridad. También hay que reconocer, humanamente hablando, que la República del 31 facilitó mucho a la Iglesia el echarse en brazos de un bando para defenderse del otro. Cuando llegó la República, tanto los obispos como el clero español recibieron su proclamación, si no con simpatía, al menos con enorme respeto. Y sin embargo, no había pasado un mes cuando se produjo aquella terrible quema de iglesias y conventos en la cual desaparecieron en 2 días, tanto en Madrid como en otras ciudades, más de 100 edificios religiosos, con la condescendencia del gobierno, como consta por las memorias de Miguel Maura, que lo reconoce así paladinamente. Después han ocurrido otros muchos tristes acontecimientos por culpa de unos y de otros, pero al fin los españoles hicimos examen de conciencia, tuvimos dolor de corazón e hicimos propósito de enmienda en aquel grandioso acto histórico que fue la amnistía, en la cual los españoles nos perdonamos todos de corazón unos a otros. Que la guerra civil finalizó hace 50 años es algo que piensan todos, o casi todos. Para Santiago Carrillo, que fue secretario general del Partido Comunista en los momentos cruciales de la transición política, está claro que el final de la guerra, la verdadera reconciliación, solo fue realidad cuando el Partido Comunista consiguió su legalización en aquel histórico Sábado Santo de tensiones militares, protestas ultras y banderas rojas en las calles de Madrid. Era en abril de 1977. En cierto sentido, puesto que los dirigentes del bando franquista habían presentado la guerra como una guerra contra el comunismo internacional, la legalización del Partido Comunista significaba el esfuerzo más claro para poner fin a la guerra de los años 36-39 que el franquismo había prolongado en el poder. Los socialistas guardan los más duros capítulos de su memoria histórica en las firmes convicciones de Ramón Rubial, el presidente del partido. Encarcelado, condenado a muerte,
refugiado político, el histórico dirigente socialista hace siempre un esfuerzo de serenidad para hablar de la guerra. La guerra civil española, para un hombre o para los hombres que la hemos sufrido, nos deja un recuerdo profundamente amargo. Repasar estos 50 años que han pasado y situarse en el 18 de julio de 1936, saca uno la consecuencia y se pregunta de ¿para qué la guerra civil? Todas las guerras civiles son cruentísimas y la española no podía ser menos. Pero si examinamos políticamente las consecuencias que para España ha supuesto la guerra civil, aparte del atraso que ya llevábamos, esto ha supuesto un atraso muchísimo mayor, con la resultante de tener que esforzarse muchísimo más. Hoy hace 50 años del final de la pesadilla. El paisaje de este país ha cambiado tanto que los vientos de la libertad y la democracia se cuelan por todos los rincones. La modernidad no es un objetivo de lujo, sino una realidad palpable, aunque tenga que convivir con injusticias y anacronismos. Y la voluntad de convivencia no precisa de votación alguna. Yo hablo con muchas personas un poco mayores y todavía tienen esa cosa, esa lejanía de lo que ha sido la guerra, y todavía vuelven a hablar de ella y vuelven a decir esto y cuando pasaba aquello, de manera que todavía me parece a mí que no se ha borrado. Ahora la juventud ya viene pegando, ya estamos viviendo otras eras de más libertad, de más cosas, más comunidad entre nosotros. Aunque se ha superado la etapa del rencor, la etapa del odio, yo siento que debo conservar esa memoria, porque todavía hay muchas preguntas que hacerse al respecto, y es bueno que nos conozcamos un poco mejor como en tanto que españoles, ¿no? Es verdad que los abuelos y los padres perdonan pero no quieren olvidar, y quizás tengan razón, pero los jóvenes, los que están haciendo el futuro, heredan una cultura de abierta convivencia. Jamás otra guerra. Jamás. Debemos sacar una lección y que no vuelva a repetirse, ¿no? Pues nada, yo es que no la cogí. Es algo ya muy pasado. Realmente desagradable, muy desagradable. Me parece muy mal que se peleen entre españoles porque lo único que hacen es matarse. Vamos, si fuera, por ejemplo, contra otro país también me parecía muy mal, pero jolín. Porque dos partidos no estén de acuerdo, pues puede suceder una guerra. Eso está muy mal. Nada, es que mi abuelo fue a la guerra y no sé, me contaba cosas, pero no me acuerdo. Pero tengo